silencié, pero pueden apretar y hablar, ¿eh? Ahí va. Bueno, les llegó el material que tenían, porque ya empezamos la unidad 2, y la unidad 2 ya es historia de la enfermería y los cuidados. Vamos a hacer un recorrido de la enfermería y los cuidados desde mucho tiempo atrás hasta ahora, para ver dónde estamos parados, cómo se transforma la enfermería en ciencia y por qué la enfermería tiene un método y que se utiliza para los cuidados, etcétera. Vamos a ver un par de cosas. Entonces vamos a empezar bien atrás en el tiempo, súper bien atrás, y vamos a tomar 4 parámetros, que son lo social, lo cultural y lo religioso. Fíjese que le llegó el PDF, ¿no? Está dividido en 4 puntos, si no me equivoco. Es social, claro, social, cultural, religioso, que vamos a ver qué pasaba en esa época. Después hay otro que es el tema de qué clase de enfermedades había, qué clase de patologías había en esa época, en las épocas que vamos a ver, cómo se cuidaban esas patologías, y creo que nada más, creo que son esos 3 los parámetros que elegí para dividir. Va a estar dividido en etapas, en periodos más que en etapas, en periodos. Vamos a empezar recontra atrás. Lo que vamos a ver es tipo prehistoria, ¿viste? Para tener una idea de qué pasaba ahí. Esto lo vieron en el secundario, los 2 periodos que son paleolítico y neolítico. Seguramente se deben acordar del primer año, el segundo año, por ahí. Pero lo vamos a ver de la perspectiva de la salud, ¿no? Después vamos a pasar a la otra etapa, que es la etapa de lo que se denomina culturas antiguas, que es Mesopotamia y Egipto. Después vamos a pasar a los clásicos, que es Roma-Grecia. Después vamos a pasar a la Edad Media. Y después viene la modernidad. Ahí se nos viene todo encima. La modernidad, que es cuando la enfermería se hace ciencia. Y después vamos a llegar a la hora, al hoy, que se denomina posmodernidad, que ya vamos a ver qué es y todo el problema que conlleva eso en la enfermería. Y después viene el parcial. La primera parte, hasta modernidad, la vamos a ver en el transcurso del día de hoy y un poquito la semana que viene, porque en realidad no es mucho. O sea, no nos vamos a detener en los cuidados que hacían los griegos. No me interesa. Lo que me interesa básicamente es que ustedes vayan teniendo una idea de que cuidados hubo siempre. Siempre hubo cuidados. Y que como hubo siempre cuidados, hubo técnicas para realizar esos cuidados. Lo que pasa es que eran técnicas empíricas, eran técnicas de observación y de acción. O sea, no había un conocimiento como lo entendemos nosotros hoy a través de un método científico. Sino que era, no sé... Transmitidas de boca en boca. Claro, sí, era, por ejemplo, veo un flaco que tiene la rodilla rota, tiene no sé, el radio, la tibia, la peroné rota, y cago, nada, se lo vendo y veo cómo va a lo largo del tiempo. No hay una idea, ¿no?, del hueso que se rompe la piel, la epidermis, se puede infectar, no había esa idea, ¿no? Claro, hacer reposo y después vemos cómo evolucionar. Claro, vemos cómo vamos. Si te morís es culpa de los dioses, ¿me entendés? Y si claro. vivís es culpa de ellos también, o sea, ahora vamos a ver un poco que haber prestado atención. Claro, tendría que haber ido a la clase justo de traumatología, no fuiste, es tu culpa, ¿entendés? Tal cual. Una cosa así es. Ahora vamos a ver, ¿pero por qué? Porque todavía no había un desarrollo de un método científico, el conocimiento todavía era súper plano, no era lo que es hoy, ¿no? Los cuidados. Pero bueno, la idea es ir viendo un poquito qué tipo de cuidados había, pero lo principal es esto, ¿no? Que los cuidados siempre están, siempre estuvieron. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado es, a ver, nosotros nos vamos muy atrás en el tiempo y la verdad es que los datos de esa época son escasos, las interpretaciones de esos datos también son medio complejos, o sea, lo que hacemos nosotros ahora es una breve aproximación. Ahora era así, no sé, capaz que no. Pero más o menos los datos que tenemos son esos, ¿no? Entonces, interpretar esos datos también conlleva otras cosas. Si eran así, si fue así, los datos. Imagínense que nosotros, para arrancar lo que fue el periodo neolítico, ponele, ¿no?, que es la prehistoria,
son 10.000 años atrás. Del hoy hacia atrás son 10.000 años. O sea, es una pelota de tiempo. Es mucho tiempo, 50 años, imagínense en 10.000. Es mucho. Entonces, los restos que hay de ahí son muy poquititos. Qué sé yo, capaz que son un par de fósiles, un par de restos óseos fosilizados. ¿Viste? Que justo tenían, no sé, algunas líneas, y entonces creemos nosotros que podía tener una enfermedad venérea, o capaz que eran fracturas porque estaban tenían como callos. Es todo muy hipotético, ¿no? ¿Se entiende esto? Es muy complejo hacer un armado, pero es lo que hay y a partir de ahí se hace toda una movida y más o menos se crean ciertas teorías de lo que pasaba en esa época. Mismo, sin Claro, ir como tan, que no hay tan mucho no hay mucho para constatar si pasó o no pasó. claro, lo que tenés, a ver, seguramente ustedes acá tienen, la mayoría tiene hijos y tienen todo un relato de los hijos, desde que nació hasta adolescente, ¿no? O sea, tienen fotos, qué sé yo, están en las redes, no sé, tienen relatos, tienen filmaciones, pero en esa época eso no existía, ¿no? Entonces, hoy podemos armar un relato, es más, hoy hay una cantidad excesiva de documentación que nos complejiza armar un relato. Imagínense hace 10.000 años atrás, es muy complicado. Entonces, más o menos lo que hay es eso y ahí, a partir de ahí se va empezando a armar toda una idea de lo que podía haber sucedido en esa época. Inclusive hace 500, 400 años atrás también, ¿no? O sea, también es complejo armar la movida. Pero son interpretaciones. Entonces, nosotros nos basamos en una interpretación eh, que le damos. Después, a ver, acá también falta otra pata, porque fíjese que nosotros vamos a ver distintos lugares puntuales, ¿no? Pues, vamos a ver que yo un ratito de Egipto y Mesopotamia. Después eso se va a mover a Grecia y Roma. Después eso se va a mover a Europa. Pero hay lugares donde quedan vacíos. ¿Qué pasaba en América? ¿Qué pasaba en América Latina? Que surge los cuidados cuando descubren América Latina los europeos, y antes no había cuidado, que antes no había gente. O sea, son un montón de huecos que quedan ahí. O sea, es muy parcial lo que vamos a ver nosotros. Es muy parcial, muy imparcial, más que parcial. Y bueno, pero igual vamos a ir construyendo esta idea de cuidados hasta llegar a 1850, 1860, 1870, donde surge la enfermería como ciencia, que también nos plantea dudas. ¿Por qué? Porque es Florencia Nightingale la que descubre un método científico para cuidar. No había nadie antes, no había un japonés, una japonesa o una mexicana, un mexicano que haya tenido algún tipo de método científico para desarrollar los cuidados. O sea, no, es Florencia Nightingale, siempre. Morimos siempre ahí, o con Virginia Anderson, siempre se mueren con esta gente, ¿no? Siempre el conocimiento. Como referente. Claro, pero tomás siempre como referente ese conocimiento europeo que te lo imponen en cada una de las materias y de la cual yo soy parte, ¿no? Eso también es para replantearlo un poco. La otra vez creo que fue, hace 2, 3 días atrás, fue el Día Internacional de la Enfermería y va abocado a Florencia Nightingale. En Y honor no, a ella, sí. claro, y no quizás a, qué sé yo, alguna A de las Virginia enfermeras. Henderson. Mejía Henderson, bueno, Henderson, Nightingale son más o menos, o no, quizás alguna de las enfermeras que estuvieron en el conflicto de Malvinas, quizás no hay una figura, decir, vamos a hacer el día del enfermero, y acá está ligado a la construcción religiosa acá hay un día de la enfermería que creo que es en diciembre, si no me equivoco, no sé si me ayudan, que está ligado a la construcción de la idea religiosa que tiene la enfermería, que ya la vamos a ver, que tiene una fuerte idea religiosa en los cuidados, que también es una construcción que se hace. Entonces, volvemos no, a Florencia Nightingale, a Virginia, se me fue el apellido ahora. Bueno, volvemos siempre a esta idea de que los saberes y el conocimiento parten de un lugar puntual del planeta. En este caso, ahora sería Europa y Europa Occidental y en parte también Estados Unidos, que son los que nutren el conocimiento. De hecho, si hacemos una recopilación rápida,
vamos a ver que las bibliografías que nosotros tenemos en las materias, generalmente las bibliografías no optativas, no las que hay que leer, son generalmente autores que son extranjeros. Autores locales son pocos los que hay. Y ese es un problema que tiene, no solamente la enfermería, sino otras ciencias. Nosotros el año pasado habíamos visto el mito de la caverna, ¿se acuerdan? Que hablaba un poco del conocimiento y de cómo la enfermería construía conocimiento. Bueno, hay que volver a ese texto en algún punto, ¿no? Y entenderlo. ¿Por qué no se crea conocimiento fuerte desde lugares como el nuestro? O México, Chile, o Uruguay, no sé, o lugares un poco más periféricos, más alejados. Es una cuestión que hay que planteársela esa. ¿Por qué cuesta generar conocimientos no solamente en enfermería, sino en otros lados? Y siempre morimos en buscar conocimientos afuera y en reflejarlos acá y copiarlos. Es un tema ese también para elaborarlo. Bien, vamos entonces al principio del principio. Que sería lo que es la prehistoria. Y esto es otra cosa también rarísima, es prehistoria porque supuestamente no hay escritura, ¿no? Entonces, supuestamente la historia surge a partir de que hay escritura, cosa totalmente errada, pero bueno, vamos al modelo que elegimos. Tenemos una prehistoria que iría, para que se dé una idea, más o menos, yo les hice una línea de tiempo, creo, también les puse los años. Bueno, esto iría cuando el hombre, la mujer, con el ser humano se convierte en Homo sapiens, que somos nosotros. Esto creo que lo vieron, yo se lo voy a mandar igual, le voy a mandar un dibujito. Hay un proceso que es el proceso de hominización, que el ser humano actual se desprende de una línea de los monos, que son los catárridos. Se desprenden de esa línea. ¿Qué te lo vieron en el secundario? O capaz que lo vieron en biología ahora, no sé. Se desprende de una línea de los monos y hay un proceso de evolución que tarda millones y millones de años hasta llegar a lo que somos nosotros. O sea, seres bípedos, o sea, que caminamos en dos patas, que el sistema masticatorio, o sea, lo que es el comedor, se reduce. No tenemos garras, estamos en dos patas y lo más importante de todo es que desarrollamos un potencial de conocimiento cognitivo en la cabeza, en el cerebro. O sea, desarrollamos un cerebro amplio, pesado, masificado, bien estructurado, bien dividido, y a partir de ahí va a ser nuestra herramienta principal a la hora de relacionarnos con la naturaleza. Porque en realidad somos re frágiles como seres. O sea, por ejemplo, yo agarro uno de mis gatos, lo dejo en la calle, totalmente desnudo, y va a sobrevivir mucho más que si yo dejo un nenito en la calle totalmente desnudo. ¿Se entiende esto, no? O sea, el ser humano en sí es muy frágil, es extremadamente frágil a comparación de otros animales. Lo que pasa es que el ser humano cuenta con la herramienta del cerebro, es una herramienta de conocimiento, cognitiva, reflexiva, etcétera, etcétera, que es muchísimo más potente que una garra. ¿Tá? Porque puede interactuar con el contexto de la naturaleza, pero desarrollar elementos para sobrevivir. Nosotros podemos construir una casa que nos protege y nos alberga. Otro animal construye un reducto, pero es muchísimo más frágil, más vulnerable, etcétera, ¿no? Nosotros podemos transmitir conocimiento, entendido como conocimiento, ¿no? Tenemos habla, tenemos lenguaje, el animal no tiene habla, no tiene lenguaje, ¿no? Etcétera. Esto lo vimos en los procesos de sociabilización. Bueno, llega a un determinado punto de la evolución en donde nos convertimos en Homo sapiens sapiens. Y a partir de ahí, nosotros empezamos a desarrollar ciertas tácticas para sobrevivir. El primer periodo que tenemos es esto que es la prehistoria y está dividido en dos etapas. Una es la paleolítica y otra es la neolítica. Yo creo que se acuerdan de esto en el secundario, capaz, pero bueno, no importa. La paleolítica es lo más atrás que hay en lo que es producción de conocimiento, producción de saber. Es, para que se dé una idea,
eh, eran los hombres y mujeres que vivían en las cavernas, que salían a cazar animales, ¿no? O sea, era una vida súper, súper salvaje. Primero, no había aldeas, no había, obviamente si no había aldeas, no había ciudades, no había tribus. Eran nómades, nómades quiere decir que se mueven de un lugar a otro. Eran grupos muy reducidos, de 20, 30, 15 personas. Era endogámico. ¿Saben el concepto endogámico que es? ¿Mm? No, profe, ¿qué es? El concepto endogámico es cuando el clan, el grupo, no tiene relación con otro clan, otro grupo. Es cuando toda la relación está dentro del mismo clan, dentro del mismo grupo. Eran como casos, cerrados. Claro, como exacto. exclusivos. Claro, era un grupo cerrado. Entonces, todo se desarrollaba dentro del mismo grupo, dentro del mismo clan y también dentro de la misma familia, ¿no? Porque por lo general eran familias que se movían. En la idea de familia de esa época, que no es la idea de familia de ahora, ¿no? Obviamente. Eran rancho aparte. Rancho aparte, sí, Josefina, rancho aparte. Directamente no había contacto con otros grupos porque en realidad era muy complicado cruzarse con otros grupos también, porque era reducida la población y muy extenso el territorio. Era un método para sobrevivir, profe, también. Sí. Claro. Sí, porque evidentemente todo pasaba por ahí. O sea, no te podías alejar mucho del clan ni del grupo. Entonces era endogámico, era cerrado. Eran prácticas, no había cambio consanguíneo, o sea, la misma sangre. Pasaba todo dentro de ese grupo. Bueno, no había aldeas, no había ciudades, obviamente, no había tribus. La estratificación social era lineal porque prácticamente no había poder, o sea, no es que había un chabón que tenía oro o un tipo que veneraba a un dios, no había nada. Eran todos iguales, pero cada uno tenía su grupo, digamos. Claro, no había iguales porque no había un elemento que los diferenciara, ahora vamos a ver eso. Era muy animalesco, digamos, la relación que había en esa época. Bueno, sí, se protegían en donde se encontrase, ¿no? O sea, huecos, cavernas, etc. Había un principio, la comunicación no había escritura, obviamente, pero la comunicación, tampoco había un habla definido, no se sabe eso tampoco, es imposible saberlo. Pero sí había como una movida artística porque alguien estuvo en la Patagonia, en unas cuevas que cuando entran ustedes, creo que está en Río Negro, ven, se llaman las cuevas de... Son Gamira, no me acuerdo dónde son, pero vos entrás, es un lugar, que son unas cuevas, y tenés que entrar así medio metido por adentro. Y hay unos dibujos ahí, ¿viste? A ver, no son de la... ¿Los dibujos de las manos? Sí, los dibujos de las manos, Rulo. ¿Te acordás el lugar donde es? Sí, es en... Ongamira, ¿no? Es algo así. Sí, es en el sur, para que no me acuerdo. Río Negro me parece que es. Sí, pero no me acuerdo de la localidad. Sí, creo que es Ongamira, algo así. Bueno, a ver, en esa época había un arte similar a ese. No es ese, porque acá el ser humano acá llegaba mucho después que esta época. Pero es un arte similar. De dibujitos, viste, manitos. Bueno, o sea, era súper limitado. ¿Había enfermedades? ¿Había patologías? Sí, había. Los restos que encontraron, esos restos que encontraron esporádicamente y de casualidad prácticamente, demostraban que había, por ejemplo, enfermedades ligadas a esta onda endogámica, ¿no? Malformaciones, ese tipo de enfermedades había. Era muy complicado saberlo porque, ya vuelvo de nuevo, ¿no? Se encontraron restos óseos fosilizados, o sea, pero más o menos se tenía en cuenta que había, producto de estas relaciones endogámicas, algún tipo de malformaciones, algo así, digamos, ¿no? A ver si me acuerdo, me olvido de algo. Claro, digamos, enfermedades hereditarias, etc. ¿Había cuidados? Sí, supuestamente había cuidados y los cuidados también eran súper precarios, inclusive hasta por estas figuras que encontraron en las cavernas y qué sé yo, supuestamente eran cuidados que se los tomaban los animales. O sea, por ejemplo, ellos miraban, no sé, una manada de lobos, como los lobos cuidaban, estoy tirando un ejemplo, ¿no? Cómo los lobos cuidaban los cachorros lobos
los tipos más o menos imitaban esa idea para cuidar a las crías. Profe, como que adoptaban esa costumbre. Adoptaban esa costumbre, claro, adoptaban esa costumbre de supervivencia, era, ¿viste? Como los tipos se movían así. Obviamente no vivían 90 años, sino que apenas llegaban a los 20 años de vida. Tengan cuidado con el tema de... No tengan cuidado, sino... vamos a ver esto del promedio de vida, porque es algo que después la modernidad, o sea, ahora hablo de 100 años atrás, ¿no? Eleva. Pero siempre el promedio de vida no fue muy amplio, ¿eh? Imaginen que yo estoy hablando del paleolítico, neolítico, 20 años de vida, 23, es lo que vive un gato, o lo que vive un perro, un poquito, el perro vive un poquito menos. Es más o menos lo que vive un animal doméstico, lo que vivía esta gente. Así que tampoco mucho no había para ver. Pero es esto, ¿no? ¿Había cuidados? Sí, había cuidados. Eran cuidados que por lo general se basaban en la visión de un animal o de una manada y los tipos lo reproducían. Y algún tipo de enfermedad que había eran enfermedades, malformaciones, hereditarias, etc. Esto es paleolítico. Estoy hablando de hace cientos de miles de años. Creo que del 600.000 al 10.000. O sea, imagínense el delirio de tiempo que había. La cosa empieza a cambiar un poco y empieza a tomar un poco más de color cuando se ingresa al periodo neolítico, que es del 10.000 al 3.500. Acá ya hay cambios. Y acá las cosas se complejizan, van mutando a una situación más compleja. El periodo neolítico es un periodo de quiebre porque hay una revolución en el medio, que es la revolución neolítica. Esto lo habrán visto en el secundario. La revolución de los que terminaron el secundario ahora se deben recordar. Hay un quiebre que es la revolución neolítica. ¿Qué pasa con la revolución neolítica? El ser humano ya no es el ser humano que estaba en las cavernas, sino que ya el ser humano empieza a tener más contacto con la realidad y empieza a domesticar esa realidad. Entonces, ¿qué hace? Domestica a los animales. A la vaca, al perro, al chancho, los domestica, los cría, los mata y se los morfa. ¿Ya? Domestica las plantas. ¿Qué quiere decir? Empieza con ensayo-error a probar esta planta sirve para tal cosa. Esta planta puede curar esto. Esta planta estimula. Empieza a tener una idea ya que las plantas pueden generar algún tipo de beneficio o no. Domestica animales y empieza a crear las primeras aldeas, los primeros pueblos, las primeras tribus. Todavía no ciudades. Entonces ya es otra movida, ¿no? La creación de ciudades, la creación de aldeas implica algo muy importante y que va a pegar derecho con el tema de las patologías y los cuidados, que son las relaciones sociales. Ya una vez que vos tenés la aldea armada, la tribu armada, el pueblo armado, ya vos empezás a tener relaciones sociales con el que vive allá atrás, con el que vive al lado del árbol, con el que vive enfrente del río. Empieza a haber relaciones sociales. Entonces, la idea endogámica primitiva del paleolítico se rompe y ahora es exogámica. O sea, empezás a tener relaciones con otros y otras. ¿Estamos? Hay otros pueblos. Con otros pueblos vos tenés dos tipos de relaciones, o el comercio o la guerra. O te cagás a trompadas o le vendés cosas. Entonces empieza a existir el comercio, empieza a existir la guerra, hay pueblos, hay aldeas, hay relaciones sociales, y empieza a surgir distintos elementos de poder. Y el primer elemento, y esto es importante porque también va a repercutir en lo que es las enfermedades, lo que son las patologías y los cuidados. El primer elemento de poder que hay es aquella persona que puede intercambiar relación con lo sobrenatural. A ver, nosotros, hoy siglo XXI, internet, televisión, la computadora, los autos, los aviones, te cae un rayo en el patio y tenés más miedo. O sea, te metés bajo la cama. Imagínate en esa época que lo sobrenatural era visto como algo creado por seres superiores, etc., ¿no? Entonces,
va a empezar a surgir dentro de la aldea, del pueblo, una persona que va a empezar claro, el chamán, que se va a empezar a relacionar con ese que crea el rayo, con ese que crea el viento, con el que crea la noche. Claro, Ese con tipo algo como divino. es intermediario, no es un adivino, es intermediario. Cualquier cosa No, que no, pasaba, adivino no, había que ir al divino. chamán. Divino. ¿Cómo divino? Claro, Divino, como sí. una divinidad. Sí, claro, vos tenés las divinidades o los dioses, que son los que crean el rayo, el viento, el trueno, no sé, todo eso. Y tenés un tipo en el pueblo, o una tipa en el pueblo, que puede hablar y dialogar con ellos. O sea, dialogan Claro, con cualquier ellos y dialogan con vos. cosa que pasaba, había que ir al chamán. Sí, exacto. Ese es el que empieza a tener poder. ¿Por qué? Porque esa persona es la que puede decidir el destino de esa población, el destino de esa aldea o el destino de esa persona. ¿Está? Es la primera persona que tiene poder ahí. Es el que empieza a capturar ese poder, es el chamán, es el intermediario, que después se va a transformar en sacerdote, más adelante, ahora lo vamos a ver, ¿no? Y va a tener un poder mayor. Ese es el primero que empieza a tener poder en esta época. Es el que acumula el poder, el que distribuye ese poder, el que tiene la posibilidad de hablar con los dioses. Y, obviamente, uno de los problemas que tiene el ser humano es que se enferma. Y un problema más grave, y que no avisa todavía, es que se muere. Entonces, ese tipo también va a tener conexión con lo que pasa después de la muerte en esa época. También va a empezar a tener un poder muy fuerte el chaval. Entonces vamos a tener ya un tipo que tiene poder, que administra el poder, que lo distribuye, y ya vamos a tener algo que es estratificación social. Hay uno que es más que otro, acá en el periodo neolítico. Y vamos a empezar a tener una visión de los cuidados. Entonces vamos a tener una visión que es empírica, que es, por ejemplo, fui a pelear con el pueblo de al lado, me pegaron un palazo y me rompieron la cabeza. ¿Tá? Sé la causa de ese problema que tengo yo físicamente. O me subí al árbol para bajar una mandarina, me caí y me rompí el brazo. ¿Tá? O me peleé mano a mano con un tigre y nada, perdí un brazo. Sé que hay una causa por la cual mi cuerpo se dañó. Entonces hay una forma natural de, ojo con lo que voy a decir ahora, pues fundamental hasta la modernidad, inclusive después. Voy a ir al chamán o al carete del chamán para que me cure. ¿Tá? Me curó, no sé, me puso una venda o me entablilló el brazo y ahora estoy mejor. Tenemos entonces una visión empírica de una patología o de una contusión por la cual sabemos por qué este tipo perdió el brazo, le rompió la cabeza o le partió una gamba. Esa es una visión empírica. ¿Estamos? Pero después tenemos una visión empírica natural. ¿Está? ¿Por qué? Porque es algo natural, se entiende, ¿no? El tipo le partió la cabeza de manera natural y yo se la soluciono de manera empírica. Cabeza rota, venda. Brazo roto, entablillado. Era lo que decía Josefina. Veo más o menos cómo viene la mano y a ver si va o no va. Pero después tenemos un problema, que es cuando no sé la causa de la enfermedad. Me está vomitando sangre. No sé, tiene calor y está delirando. Tiene diarrea. Está vomitando verde, qué sé yo. Yo no sé qué tiene el tipo. No vino nadie que le haya pegado. Claro, no tenían para fundamentar. No tengo para... Bien, muy bien, No muy bien, sabían Josefina. cómo fundamentar. Bien la palabra, bien utilizado, fundamental, están las bases por las cuales el tipo se enferma. Si no es algo empírico, algo natural, algo que puedo ver, entonces es algo sobrenatural. ¿Y qué es lo sobrenatural? Y algún espíritu maligno que se le metió en el cuerpo y le causó la enfermedad. ¿Cómo lo curo? De manera mágica / religiosa. No sé, le bailo alrededor. ¿Qué sé yo? Le tiro agua del río a ver qué pasa. Capaz que se cura, capaz que se muere. Lo más probable es que se muera, ¿no? Obviamente. Se entiende cómo es ahora, ¿no? Entonces ya la enfermedad se empieza a ver de estas dos maneras. O la empírica / natural, que por lo general son contusiones,
quiebres, rupturas, etcétera, o la mágica religiosa barra sobrenatural, que son obviamente infecciones, intoxicaciones, ¿no? Lo que hoy decimos infecciones, intoxicaciones. Pero en esa época los tipos no tenían ni noción que había un bichito que te infectaba el cuerpo. O si tomabas agua de acá, te podías morir. ¿Tá? ¿Se entiende esto, no? Entonces, todavía tiene más poder el chamán. Mucho más poder. Pasamos, ¿se va entendiendo hasta acá, no? ¿Cómo es la movida? Sí, sí. ¿Se va entendiendo? Sí, Esto, profe. Sí. Cuidado con esta relación natural-sobrenatural, empírico, religioso, mágico, porque llega hasta hoy, nuestros días esto. Uno dice, bueno, otra vez vuelvo, siglo XXI, viajes a la luna, pero todavía la relación esta, sobrenatural, mágico-religiosa, está súper presente, y lo vamos a ver después. O sea, hay algo del pasado, sí. Todavía están los curanderos. Están los curanderos todavía, claro, están los curanderos, está la religión pagana, la religión pagana, sí. Claro. O sea, está muy presente eso. Y va a ser después cuando veamos el desarrollo de la ciencia moderna, que eso va a ser un choque. ¿Y qué hacemos con eso, no? Porque ustedes van a estar en los hospitales y capaz que hay pacientes que te llaman al curandero. Se ve mucha estampita de gente que cree en una virgen en especial y dice, yo me voy a curar porque soy creyente de... Sí, de la Virgen, no sé, de Satanudo, qué sé yo. De Satanudo. De Luján, por ejemplo. Sí, pero igual también, hasta ya sea el médico o el enfermero, no sé, como que dice, bueno, un milagro lo va a salvar porque ya hicimos todo lo que se pudo hacer. ¿Quién habló? Puka. Exacto, está el concepto milagro. Está el concepto milagro, que no deja, que tiene su tatarabuelo acá, en lo mágico religioso. Acá lo que tenemos que empezar a ver son las uniones que hay, las continuidades que hay, porque estamos hablando de 13.000 años atrás, qué sé yo, 10.000 años atrás, no estamos hablando hace 15 minutos. O sea, hay cosas, ¿viste?, que se unen con eso. El concepto, lo que pasa es que hay un problema acá, que está en juego la salud. O sea, te morís. O sea, vas a hacer lo que sea para vivir. O sea, si te tenés que poner la estampita de X, la vas a poner. ¿Está? Entonces, por eso es un tema no es tan fácil. Yo le había hablado, no con ustedes, no con lo de filosofía le había hablado. No es tan fácil el tema. Y hay que respetar, obviamente, desde ya, la visión que tiene el otro, la otra. Después, ¿qué hacemos? Después la visión subjetiva de cada uno, y bueno, la analizará, dirá, mira, ¿viste? Ya vamos a volver. Ustedes tengan en cuenta esta relación sobrenatural, el elemento sobrenatural y lo oscuro con el elemento mágico religioso. Ténganlo, esto. Ténganlo porque se va a ir acentuando todo el tiempo esta relación. Y va a haber gente que va a sacar provecho de esa relación. En este caso era el chamán. ¿Está? Pero ojo que el chamán no lo vamos a ver nunca si lo hacía consciente o inconsciente. Si el chabón sabía que tenía la fuerza como para cambiar la movida, o sabía que no tenía la fuerza para cambiar la movida, pero se aprovechaba de la situación. Eso no lo vamos a ver porque no ha quedado registrado. Sí, más adelante. Bueno, pasamos a lo que son las culturas antiguas, entre comillas. Las culturas antiguas ya entramos 3.500, siempre antes de Cristo, después de Cristo no, obviamente no llegamos. 3.500, 3.000, 2.500, son ese milenio. Y las culturas antiguas, modernas, cualquier cosa, dije, las culturas antiguas se van a centrar en dos lugares. Esto también lo veo en el secundario, que es Mesopotamia y Egipto. Claro, Egipto. Esto es un poquito más cercano, porque seguro más de uno habrá visto las películas de Egipto, las momias, esas cosas. Seguramente algunos, los faraones, les vuelven. Claro, Mesopotamia es un poco más complicado, pero también hay relación cuando hablan de Irán, Irak, todo eso es Mesopotamia. Acá ya las cosas se complejizan más, mucho más. Primero, vamos a tener ciudades, van a empezar a aparecer las primeras ciudades.
ciudades, pero ciudades, no te digo cosmopolitas, porque es un concepto que ahora la vamos a ver, cosmopolita después, pero ciudades grandes, ciudades de 15.000, 20.000 habitantes, ciudades súper grandes, súper grandes. Las relaciones sociales se magnifican muchísimo, muchísimo más. Las guerras y el comercio se amplían mucho más. Y eso también lleva a, esto lo sabe muy bien, a ampliar el rango de enfermedades. ¿Ya? Se amplían las guerras, como le habíamos dicho anteriormente, y se amplía la estratificación social. Ya el poder no solo está en el chamán, sino también va a estar en el guerrero y en el político, que generalmente van ligados, guerrero político van ligados. Porque la guerra empieza a ser ya un tema para resolver los conflictos, para resolver los problemas de una manera más rápida, más práctica. Entonces tenés el chamán que se transforma en sacerdote. ¿Por qué se transforma en sacerdote? Porque va a empezar a tener un templo, va a tener un lugar donde adorar a dioses. Entonces ya tenemos la figura del dios, vas a tener el dios A, el dios B, el dios C, el dios D, cada uno en su movida, ¿no? La diosa de la fertilidad, el dios de, no sé, de la guerra, el dios de, qué sé yo, de la comida, bueno, no, vamos a poner del agua, de los cielos, de la exacto. Cada uno tiene su laburo. Sí, decime. ¿De qué época estamos hablando? Me perdí. 3.500, 3.000, 2.500, 2.000. Pero ya terminó lo neolítico, ¿no? Sí, sí, sí. Okay. La primera etapa, prehistoria. Prehistoria Sí. está dividida en paleolítico y neolítico. Sí. En el 3.500 termina esa etapa y empieza una nueva que es culturas antiguas. Okay. Y esa va del 3.500 al 2.500, por ahí, más o menos. Y acá sí tenemos dos centros de poder que son Mesopotamia y Egipto, y empiezan a surgir las ciudades. Las ciudades de muchísimos habitantes, 20.000, 30.000 habitantes. Las relaciones sociales aumentan las relaciones con otras ciudades, por lo tanto aumentan enfermedades, etc. Y aparte, el poder ya está centrado en lo religioso, el viejo chamán se transforma en sacerdote, y va a haber un poder político guerrero. ¿Estamos? O sea, el militar político, el que va a invadir otra tierra, bueno, nada, no vamos a poder detallar, pero esos son los dos poderes grandes que hay. Son los que mandan, los que dominan. Y uno va a tener el templo, que es el sacerdote, y el otro va a tener el lugar de residencia, ahora se me fue de la cabeza, pero ya se me va a venir a la cabeza. Son los dos el palacio. Tenés el palacio donde está el rey y el guerrero, y el templo donde está el sacerdote. Ya hay un lugar específico dentro de la ciudad donde se empieza a gestar el poder. El religioso, el sacerdote, va a tener contacto con los dioses, que son, como decía Josefina, el dios del agua, de la tierra, cada uno tiene su dios. Entonces ya está más complejo todo. Y el guerrero y el político va a hacer la guerra. Después vas a tener dentro de las ciudades gente que va a tener su propio trabajo, el zapatero, el sastre, va a tener su profesión, ¿no? O sea, ya está bien estratificado, el campesino, está súper estratificado. Ya hay diferencias sociales bien marcadas. El campesino es la base, el 0-0, y el rey, el militar y el religioso lo más grosso, ¿me entendés? Esto va a llevar a, primero, el surgimiento de nuevas enfermedades, el contacto con otras poblaciones, las relaciones sociales llevan a desarrollar mayores enfermedades infecciosas. Obviamente acuérdense que en este lugar no se cuidaban, no es que echaban alcohol en gel. Los tipos vivían a la buena de Dios. También se vivía 30 años, 35 años, con suerte 40. No había más, no es que el tipo salía, se echaba alcohol en gel, tiraba ray, tiraba, no sé, esas cosas para las bacterias, no había lisofor, no había alcohol en gel, no había nada. Había agua y ni jabón había, ¿no? Había enfermedades infecciosas, de todas las que ustedes quieran,
Y enfermedades de TC, transmisión sexual, las venéreas. Esas empezaban a hacer estragos. Ni hablar de pandemia. Nosotros nos asustamos por una pandemia de un virus respiratorio. En esa época tenías pandemia de todos los colores, la que vos quieras. Obviamente no había control de zoonosis, no había nada. Entonces se dificultaba muchísimo. Tampoco, pero ahora tampoco había un desarrollo técnico y científico. No era que los tipos miraban y decían la pulga de la rata infecta a la rata muerde el alimento, yo como ese alimento y me agarro peste. Nada, no había. ¿Se entiende esto, no? Claro, no había para fundamentar por qué Nada. tenía Exacto, un bicho. el fundamento era, ojo con esto porque va a seguir, el fundamento ¿cuál era? Era, se enfermó porque los dioses le mandaban un espíritu maligno. ¿Y Era por qué un le castigo, profe. Exactamente. ¿Por qué ahora voy a eso. ¿Por qué le mandaron los dioses un espíritu maligno? Porque estaba rompiendo las bolas. O porque era una mala persona, capaz. Porque era una. Exacto. O porque no le pagó al rey lo que le tenía que pagar. O porque Habíamos era un dicho que era promiscuo. castigo divino, profe, eso. Claro, ahí voy, ahí estoy yendo para ahí. O sea, se veía la enfermedad como un castigo. Y como ahí decían las Claro, compañeras. Dios le mandó la maldición y se va a morir. Exacto. Le mandó la escuménica y lo mandó para el fondo, castigo divino. La enfermedad se empieza a ver como un castigo divino. Entonces, por ejemplo, el de allá anda preguntando cosas raras, se enfermó. Ah, bueno, se enfermó porque, no sé, no le daba bola al sacerdote o al rey. O al rey. O porque tuvo una cosecha mala y porque no es un pecador. ¿Se entiende esto, no? La enfermedad se empieza a ver como un castigo divino. Entonces, la enfermedad se la agarra a aquellas personas que son promiscuas o que no siguen los mandatos de los dioses o no siguen los mandatos del rey o del sacerdote. ¿Está? Enfermedad siempre hay. O sea, todos los que estamos acá nos enfermamos y nos vamos a enfermar. O sea, es algo lógico, ¿no? Pero ahí se veía como una carga, como un castigo divino. Y eso era control neto, total. ¿Estamos? Que aprovechaba tanto el rey, que aprovechaba la gente de poder. ¿Se entiende esto, no? Se seguía viendo. Sí, profe, sí. Bárbaro. La visión empírica, natural y religiosa mágica sobrenatural sigue, sigue al palo, al taco sigue, con todo sigue. Ahora lo que pasa es que ya se sabe cómo es la movida. Los que administran el poder ya saben cómo es. Entonces pueden ejercer cierta presión. ¿Tá? Si vos no haces esto, te vas a enfermar y vas a tener un castigo divino. Vos cada vez lo vas a hacer. Claro, como ¿no? Que ellos están limpios, digamos. Nunca se van a enfermar. No. Ojo que puede pasar. Puede pasar. Y ahí tenés un problema de poder, porque se enfermó el sacerdote. Pero ¿cómo? Si, como decimos, no, y bueno, algo habrá hecho mal. Entonces vamos a destituirlo y vamos a poner otro. O sea, a lo que voy es que esa idea de castigo divino jugaban todos los puntos. ¿Por qué? Porque te enferman, todos se enferman. Pero lo que pasa es que tiene otra reacción. Estamos, ¿está? Pero empieza a ser utilizada como un elemento de control total. Claro, pero no era lo mismo si se enfermaba el rey, por ejemplo, que si se enfermaba un habitante de la tribu. No. A ver, el campesino se puede enfermar, sí, se puede enfermar. Mucho no. Que se enferme, no me interesa. O de última vez se enfermó es por un castigo divino porque no entregó lo que tenía que entregar en tiempo y forma. Pero ahora si se enferma el rey, ¿qué onda? ¿Me entendés? Algo hizo. Y si algo hizo, tiene que estar en el poder. Entonces me habilita a mí para sacarlo. Para decirle, afuera, entro yo a la cancha. ¿Se entiende? Bueno, que golpe de Estado. Empezaba a dudar. Claro, pensando el tipo se enfermó. ¿Por qué se enfermó? Mirá, está vomitando sangre. Algo habrá hecho estos dioses, lo castigaron, sacalo de acá, no lo quiero, es un hereje. Poneme a mí, que estoy sano. Se empieza a utilizar como esto, ¿no? Como herramientas de control, de poder,
hay toda una movida con el tema de enfermedad y cura, o sea, hay toda una movida. Un minuto que voy a sacar. Bueno, voy a sacar el WhatsApp. Ahí está. Se entiende, ¿no? Cómo viene la mano. Y los cuidados son cuidados también, obviamente, que van ligados si es algo sobrenatural, va a ser algo mágico o religioso. Y si es algo empírico, nada, o sea, es un cuidado puntual. Si se quebró el brazo, la cabeza, vamos a saber, ¿no? Profe, como usted agarró y aclaró con respecto a las clases sociales, el campesino no tenía acceso a que el sacerdote, o sea, lo pudiera curar o algo, sino que los de arriba, o sea, como ser los que estaban alrededor del rey, Sí. todos ellos. No, olvídate, el sacerdote, el poder es un grupo reducido de gente que se mueve ahí. Después el campesino no existía. O sea, a ver, hasta hoy no existe el campesino, o sea, no existe. ¿Se entiende, no? A ver, cuando hablo de cura mágica o religiosa, también hablo de experimentación con plantas, esas cosas, ¿eh? O sea, a ver, si se enfermaba el campesino, ¿quién lo iba a cuidar? Y lo iba a cuidar seguramente la mujer del campesino, otro campesino. Podía hacer rituales mágicos, religiosos, pero también le podía dar una planta o algún brebaje, que está dentro del marco de lo mágico religioso. ¿Estamos? A ver. Este pensamiento, esto es importante, el pensamiento de que se enfermó por una cuestión de pecado, por una cuestión de promiscuidad, porque se le metió un espíritu adentro, tiene un nombre que se llama animista. Es lo animista. Cuando se enferma porque tiene un espíritu, por una cuestión religiosa o mágica, es animista, se llama animismo eso. Por las dudas, si lo llegan a escuchar o se los pregunto, el animista es esto, ¿no? Es el que se enferma por alguna, entre comillas, patología, porque no es patología, por algún tipo de causa religiosa o mágica, ¿no? Eso se llama animismo. Esto va a dominar y va a constituir una base que va a llegar hasta nuestros tiempos, ¿está? Como hablábamos recién. Todavía hay gente, por ejemplo, cuando surge la pandemia del HIV, que surge, entonces hablé con ustedes esto, que surge las primeras que impactan dentro de la comunidad homosexual, lo primero que se hacía es un castigo divino producto de la promiscuidad que tienen los homosexuales. Esto, pero se escuchaba constantemente, inclusive se escucha hasta hoy, principalmente con las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Que es la culpa, ¿no? La culpa es el pecado encarnado en el cuerpo. Claro, elegiste esa forma de vida, listo, te enfermas porque sos eso. Exacto, Josefina. Estás muy activa, me gusta cuando estás así. Profe, ¿puede repetir lo de lo animista? Lo animista es esto, es cuando uno tiene la idea de que se enferma por una cuestión divina, mágica. O sea, se enfermó fulanito porque, nada, le entró un espíritu maligno producto de que es promiscuo, ponele. O se enfermó producto de que no obedeció tal decisión. Eso es animismo, ¿se entiende? Es lo que estamos viendo ahora, es lo sobrenatural, la relación mágica religiosa con lo sobrenatural, eso es animista. Lo van a encontrar, capaz yo se los voy a poner cada tanto en algún texto, animismo. Estas dos visiones de cura y enfermedad van a perdurar muy fuerte en lo que es en la época antigua, van a perdurar muy fuerte en lo que es Roma-Grecia, que lo vamos a ver, si queda tiempo lo vamos a hablar rápido, y van a perdurar muy fuerte en lo que es Edad Media. Después va a empezar a perder potencia con el surgimiento de la ciencia. ¿Por qué? Porque la ciencia va a empezar a poner límites a esta creencia. Entonces va a decir, vos te enfermás porque nada, una bacteria, un virus ingresó a tu organismo y te produjo estos síntomas.
¿Cómo se cura con esto? Claro, ¿O como no se que cura? va avanzando. Exacto, va a ir avanzando, obviamente. Nosotros estamos en un periodo en donde te agarraba un resfriado y te morís. Bueno, ahora te agarras un resfriado y también te morís, ¿no? Pero en esa época te morías más fuerte. Más rápido. Más rápido, más rápido. No hacías colapsar los hospitales, así que tranquilo. Bueno, tema hospitales, todavía no hay un espacio hospitalario, pero empieza a haber un proyecto que es que los primeros que lo ponen son los egipcios. Acá ya empieza a surgir la escritura. ¿Se acuerdan ustedes de las películas de egipcio cuando estaba el papiro, que sacaban un papel así, los tipos? Bueno. ¿Qué pasa acá? Acá en esta época, en la época que estamos viendo ahora, la época de las ciudades, de ampliar las relaciones sociales, etc., empieza a surgir la escritura. Esto también es una cuestión de poder. No es como ahora que todos sabemos leer y escribir, o la gran mayoría sabe leer y escribir. En esa época, y hasta no hace mucho, leer y escribir era un elemento de poder. No todos leían y escribían. Era muy poca la gente que leía y escribía. Es muy poca, hablo en muy poca gente. Y generalmente los que se apropiaban de la lectura y la escritura eran los religiosos, los sacerdotes, y los escribas, que eran tipos que se dedicaban a escribir. Pero era una gente muy reducida. Entonces, el que tenía el poder de escribir y de leer, tenía poder también. Pero valga la redundancia, no era un campesino. Siempre el poder estaba del lado de los que ya tenían el poder. Es como el que tiene guita. El que tiene guita reproduce más plata. Lo que estamos acá es muy complicado que seamos millonarios el día de mañana. No les quiero tirar por atrás, pero es muy difícil que seamos millonarios. No sé que le peguemos al loto o robemos 5 o 6 bancos seguidos, pero no creo que nos convirtamos en millonarios. El tipo que tiene plata, el tipo que tiene poder económico es el que lo reproduce todo el tiempo. Esto es algo parecido, ¿no? Y lo que pasa es que la escritura y la lectura estaban dentro de elementos de poder. Entonces en Egipto hay tipos que escriben, que son los escribas, que eran gente que dependía del poder religioso político o guerrero. Y empiezan a tomar nota de los primeros, también empíricos, de los primeros pasos que empiezan a dar en la salud. Entonces, ¿qué se hace? Por ejemplo, se empiezan a hacer las primeras trepanaciones. Se empiezan a hacer las primeras momificaciones. Profe, Sí, decime. ¿acá seguimos en la época antigua o ya cambiamos? Sí, no, yo les digo cuando cambio, la antigua seguimos. Ok. 3500, 2000. Se quedó en las primeras Con la- intervenciones de... No, estaba viendo Con una cosa que... las momificaciones. Claro, empiezan a hacer los primeros experimentos, trabajos sobre los cuerpos. Antes el cuerpo era... Lo contaminó un espíritu maligno y listo, se murió. Ahora los egipcios empiezan a trabajar un poco sobre los cuerpos, porque empiezan a momificar los cuerpos. Los chabones tenían una idea de que después de la muerte el cuerpo seguía evolucionando. O sea, se seguía, ¿no? Ellos tenían un concepto que se llama concepto K, que no vamos a entrar en discusión ahora qué es. Ellos pensaban que los que tenían poder, faraones, todos esos, tenían la posibilidad de ir al más allá y seguir viviendo y seguir ejerciendo el poder. Entonces necesitaban que el cuerpo esté más o menos en condiciones para que lo acepten en el más allá. Y empezaban a hacer las momificaciones, porque sabían que momificando el cuerpo duraba. Entonces esto es importantísimo, ¿por qué? Primero, empiezan a tener una noción, entre comillas, así, no lo que soy, de lo que es química, de la química, de la biología, empiezan a abrir Darle los más cuerpos. importancia a la investigación. Se va a empezar a dar una importancia mayor, bien, Josefina, se empieza a dar una mayor importancia a la investigación sin saber quizás que estaban investigando, ¿no? Se entiende, ¿no? Porque los tipos abrían el cuerpo, momificaban con la idea de que este fulano llegue al más allá, más o menos en condiciones, lo acepten y siga siendo, y siga teniendo poder después de muerto, y nos siga dominando Claro, después que de en muerto. otra vida siga siendo Exacto. lo que era. No lo hacían con la idea de investigar.
No es que lo voy a abrir a ver qué tiene. No, esa idea de investigar, como decís vos muy bien, Josefina, es una idea que es nueva. Es una idea que se implementa hace 200, 300, 400 años atrás. La idea de investigar todavía no estaba, pero estaba la idea de abrir a un chabón, sacarle los órganos, sin saber bien qué función tenían esos órganos, meterle algunas cosas adentro, no sé bien cuál es el proceso de modificación, discúlpeme, hacerle trepanaciones, etcétera, cerrarlo y que durase en el tiempo. ¿Está? Y pueda pasar al más allá de la mejor manera posible. Esa era la idea que tenían. Pero inconscientemente abrían y ya iban investigando que algo había dentro del cuerpo, ¿no? Había algo que se movía, ¿no? Había un hígado, había unos intestinos, corazón, cerebro. Y lo iban dejando notado los tipos. O sea, empezaron a hacer preparaciones, empezaron a hacer extracciones, empezaron a hacer vendajes, pues de hecho las momias partes son vendajes. Claro, como que podían dejar registrado lo que hacían. Sin saber que era investigación. ¿Se entiende, no? Claro. Después, con el tiempo, sí. O sea, lo cultural llevaba a lo científico. Total. ¿Quién habló? Herrera. Ler. No, Herrera no. Ler. O sea, sin querer, lo cultural de seguir, no sé, tal religión o tal cosa, lo llevó a descubrir todo esto. Lo lleva después, los tipos dejan un asiento cultural, un acervo cultural, ligado a lo religioso, y después, con el correr del tiempo, cientos de años después, cuando se vuelven a sacar esos pergaminos, esos papeles, ahí ya la gente que ya tiene la idea de investigación empieza a verlos con los ojos de investigación, ¿se entiende, no? Empiezan a decir, uy, mira, estos tipos hace 2000 años atrás habrían cuerpos humanos. Y ya tenían ciertas técnicas, que como decimos, culturales, de conocimiento, pero no lo hacían con investigación científica / cuidado médico, sino lo hacían religiosamente. Va, ¿no? Claro, no sabía lo que estaban haciendo, lo hacían porque... Lo hacían de manera religiosa, no lo hacían de manera científica. Sí. Lo hacían de manera religiosa. Era una costumbre. Era una costumbre de manera religiosa, pero no científica. Los tipos no abrían el cuerpo diciendo, bueno, vamos a ver el corazón. Hay un corazón que es la tía o no. Los tipos lo abrían, sacaban, pero dejaban registro de esos hechos. ¿Está? Claro. Obviamente se seguía con los cuidados y las soluciones empíricas. Si el tipo se rompía el brazo, le iban a vendar, si tenía un dolor de muela, se le iban a sacar, ¿no? Todo lo empírico seguía full en esa época. Pero como que no podían fundamentar lo que estaban haciendo, pero ellos los hacían. Pero sí, decime. Aunque no podían fundamentar lo que estaban haciendo, escribían los papiros y después los sacerdotes, cuando surgía algo que ellos recordaban, algo, por ejemplo, una enfermedad igual, ellos iban a esos papiros a ver qué es lo que habían anotado antes. Tenían como una biblioteca. Claro, pero a lo que voy es que no había una decisión de investigar, a eso voy yo, ¿no? Esa decisión, esa idea de investigar viene después, muy posterior viene. Viene para la modernidad, mucho tiempo después. Está bien lo que decís vos, decía, a ver si acá escribió esto, bueno, voy a hacer esto. Claro, después, o sea, ellos abrían el cuerpo y no se fijaban, o, por ejemplo, por qué murió, o qué lo envenenó, o qué fue la raíz. Exactamente, no había una autopsia, entre comillas. Claro, había que prepararlo para el más allá y listo. Como una forma torpe de hacer algo, de un cuidado. Lo que pasa es que en la apertura del cuerpo iban encontrando cosas, iban anotándola. ¿Está? Claro. Pero no buscaban el porqué. No se buscaba, no era que voy a abrir un cuerpo para ver por qué se murió y a partir de ahí ver si puedo curar, no sé, el envenenamiento por cicuta, qué sé yo. Los tipos lo envenenaron, lo abrimos. No había. Pero en esa apertura, en esa momificación, se producían un montón de técnicas. Primero la apertura de cuerpos, las preparaciones, retiro de órganos, todo que después eso, cuando ya el paradigma empieza a ser un paradigma de investigación, esos papeles, que los sacan 2000 años después, se leen de nuevo y dicen, mira, estos tipos empezaron a tener técnicas de momificación, a ver cómo eran, ¿nos sirve para algo? Sí, nos sirve para
Sí, para ver cómo podemos sacar el corazón ahora. ¿Se entiende, claro, ya no? había una base para poder continuar. Había un fundamento técnico que ya estos tipos lo estaban armando, que después se va a ir desarrollando y que nos va a servir después cuando los modernos, nosotros, nos dediquemos a estas cosas, ¿no? Cuidar, docencia, etc. Claro, con el paso del tiempo ese fundamento fue evolucionando y se fue... Claro, se fue nos llegó hasta nosotros, sí. Nos llegó a nosotros. Lo que quiero decir es que lo que se hizo hace 2000, 3000 años atrás repercute en algún punto ahora. ¿Estamos? Porque si no hubiera habido esos papeles, hubiera habido otros, ¿no? Pero eso les sirvió a otros para tener una idea de disección de cuerpos, etc. ¿Se entiende, no? Esta gente empezó a hacer los primeros escritos, que después nos van a servir a nosotros más adelante, cuando ya la humanidad, cuando ya la gente tenga ya esa noción de investigación, de método científico, etc. ¿Está? O sea, lo que pasó en esa época repercute en el presente. Vamos, por ejemplo, momificaciones, siguen haciendo momificaciones. Algunos personajes se momifican todavía, se sigue utilizando. Acá se inventa todo el tema del formol para mantener los cuerpos. Bueno, hay distintas técnicas que se van... El embalsamar a la gente. Claro, sí. Son técnicas que ellos la empiezan a trabajar y van a ir llegando a nosotros. ¿Estamos? Sí. Más o menos se va entendiendo esto, ¿no? ¿Cómo es? ¿Vamos bien? Sí, profe. Quedan 10 minutos más. Después una viene... Consulta. Dale, decime. Sí, lo podríamos dividir en cinco etapas. Una primera, sin cuidados y abandonadas a su suerte. Una segunda, con cuidados primitivos basados en la observación de la naturaleza. Una tercera, que ante lo desconocido se busca la explicación mágica religiosa. Una cuarta, de cuidados empíricos, y una quinta, de cuidados profesionales. Sí, lo podemos hacer. Sí, se puede. Sí, lo pueden hacer y yo lo divido en etapas porque me resulta más fácil a mí, pero lo pueden hacer tranquilamente, sí. Bien. Igual, a lo que voy, Alexis, es que son etapas, pero no desaparecen. Eso quiero que quede claro. No es que de una etapa, como decís vos, la de la primitiva, de que está ahí y va a la suerte, después tenemos una etapa que es más religiosa, mágica, otra empírica y otra más científica. Como que va evolucionando a medida que pasa el tiempo. Profe, como que van viviendo todas juntas al mismo tiempo. Como claro, en la actualidad también sigue lo de la religioso y hasta lo mágico, porque están los chamanes, ahora los curanderos también. Claro, lo que quiero que queden claro es esto, es que... Como que se van sumando, no elimina la anterior, sino que va sumando a la que sigue. Exactamente, claro, no se elimina la otra. Se siguen viendo curas a través de las plantas, también se siguen descubriendo cosas, o sea, es como que todo está entreverado, digamos. Exacto, no se va eliminando, no es que pasamos al estadio del desarrollo científico, pero eliminamos la empírica. O eliminamos la religiosa mágica. No, al contrario, conviven todo el tiempo y hay una tensión en ellas. ¿Estamos? Eso que prestar atención, se va perfeccionando, es como una suma, es una suma, seguir sumando conocimiento. Claro, que no diga, a ver, uno piensa el realismo mágico, la relación mágica religiosa. No deja de ser, es conocimiento también, ¿eh? O sea, lo que pasa es que no es conocimiento científico, es otro tipo de conocimiento. Es, claro, como entendemos nosotros, conocimiento que se va pasando de generación en generación, aparte, por medio de lo cognitivo, lo cultural, etc. Es conocimiento. Lo que pasa es que, bueno, es un conocimiento que quizás desde la parte científica no está aprobado, digamos, entre comillas. No es un paradigma científico, pero no deja de ser un conocimiento. ¿Estamos? A eso voy yo. O sea, tenemos que tener en cuenta que no desaparece.
que la idea esta de religiosa mágica, sobrenatural, se mantiene, lo tenemos hoy en día y es muy cotidiano, y principalmente lo tenemos en los espacios de salud, en los hospitales. ¿Por qué? Porque en los hospitales, en las clínicas, en los sanatorios, son lugares muy límites. Son lugares en donde hay vida-muerte todo el tiempo, donde la muerte está súper presente, y por lo tanto, da un toque que amplió esto, vas a generar un montón de mecanismos como para tratar de que tu familiar no se muera. Entonces, decime, sí, Florencia me decía, alguien quería hablar. Sí, profe, yo le decía porque es mi experiencia que también hoy en día, por ejemplo, en el cuidado de los bebés prematuros, imitamos a los animales también, porque hay una terapia que se llama terapia canguro, donde se acercan los bebés, o sea, vos te sacás la remera, todo, y te acercan el bebé a tu pecho para que sienta tu corazón, tu calor, y ahí se queda horas. Y así los chicos evolucionan mejor, y los animales hacen lo mismo. O sea, que hoy en día también la medicina saca cosas tan primitivas como de los animales. De lo paleolítico que habíamos visto recién nosotros. Claro, claro. Buenísima esa idea. Sí, porque en realidad nosotros no dejamos de tener elementos genéticos que nos asimilan con los animales. Nosotros con los monos no tenemos una diferencia muy marcada. No es que tenemos diferencia, sí, obviamente, tenemos un cerebro mucho más desarrollado, somos bípedos, etcétera, etcétera, pero la diferencia genética no es muy... Bueno, creo que lo verán en biología ustedes, no es muy marcada, con un mono. Igual ahora tenemos más herramientas como para fundamentar. Claro, eso, sí. Se van creando nuevas producciones culturales, podemos verlo bien en estos puntos. Sí. Mediante el intercambio con las nuevas sociedades que van y creándose nuevas subjetividades transmitidas a través del lenguaje. Sí, 10 puntos, exacto, perfecto, Luz. Cuando se complejizan las relaciones sociales, se va a complejizar la construcción cultural del conocimiento. O sea, vos ya tenés, te tiro una sociedad egipcia súper marcada, súper dominante en esa época, que bueno, tiene relación con otras sociedades del Mediterráneo, etc. Eso lo vamos a ver muy brevemente, quizás con los romanos, y hoy no, porque no da el tiempo, pero en la próxima clase. Y vas generando conocimiento, vas armando toda una movida que te va a servir después para el desarrollo mismo tuyo y de tu sociedad. Y vas a empezar a ver las realidades de otra manera. La realidad seguramente en esta época que tenía una persona es distinta a la realidad que tenemos nosotros, sin lugar a dudas. Pero sin lugar a dudas. Igual hay algo importante, ¿no? Nosotros, por ejemplo, estamos atravesando una pandemia. Y ellos seguramente también atravesaron muchas pandemias. Entonces, el sentido de terror, a ver, ¿cuál es el problema de la pandemia? Es que nos puede tocar a cualquiera. Entonces, es un sentido de terror. Vos tenés terror cuando sabés que te pueden voltear, que tenés miedo por eso. La pandemia, ¿qué nos genera a nosotros? Nos genera terror porque me puede tocar a mí, le puede tocar a él, a ella y a ella, y a él. ¿Está? Ese sentido de terror que uno siente ahora, que lo puede palpar, sentido de terror porque te morís, también lo sentía capaz que un egipcio con una pandemia de cólera, ponele. No sé, pero en ese momento impactaba de otra manera a como impacta ahora. Pero el sentido de terror me parece que es el mismo. A mí me parece que el tipo tenía el mismo sentido de terror que tenemos todos nosotros, a enfermarnos y a perecer. Capaz que nosotros ahora decimos, bueno, que tenemos una vacuna, ¿no? Pero igual, así todo, tenemos una ventana de terror en ese momento. Yo creo que el tipo hay que ver que se sentía lo mismo, ¿no? O sea, lo que voy también es esto, ¿no? Creo que Luz hablaba del tema de las subjetividades. También hay una igualdad en eso, ¿no? Seguramente el tipo tenía miedo a morir, lo que tenemos todos nosotros y nosotras. Hay unas cosas que nos podemos aparentar con esta gente que vivió miles y miles de años atrás. El cuidado también. Seguramente ellos tenían afinidad por el cuidado de sus seres queridos, afinidad que nosotros también tenemos.
sea, hay elementos que, si bien está alejado en el tiempo, porque tenemos que ir a una pelota de tiempo atrás, hay muchos hilos conductores y conectores que nos unen a esta gente, a nuestros antepasados. ¿No? Sí. Y hay muchas técnicas. Hoy en día lo religioso mágico también está presente, las divisiones de poder también están súper presentes, la estratificación social también, cómo cuidarnos, el temor, tratar de zafar de una enfermedad. Bueno, hay un montón de cosas que están muy presentes hoy en día en lo cultural y en lo social. Y entre todo esto, entre todo medio, está el tema de los cuidados, cómo cuidar a la gente. Que también ellos también tenían esa idea. Lo que tenemos que tomar acá, el ejercicio que tenemos que hacer es cuando lo leemos, tratar de relacionarlo con el presente. En la próxima clase vamos a ver lo que es Roma, Grecia y Edad Media, y ya entramos a la modernidad. Roma, Grecia lo vemos rápido, porque son 3, 4 conceptos, después entramos a la modernidad, a la Edad Media, que ahí sí hay una movida con lo religioso, y vamos a la modernidad, que ya que es lo de ahora. O sea, posiblemente lo veamos la clase que viene, un poquito la otra clase, y después vamos a tener el parcial. Yo calculo que el parcial va a ser para fines de mayo o principios de junio. ¿Está? En el medio les voy a dejar un trabajo práctico para ver cómo andamos. Yo tenía ganas de ver una película, pero no se la vamos a poder ver con el tiempo. Vamos a ver cómo hacemos. Profe, ¿el recuperatorio cuándo es? No, es el último, cuando termina la cursada. Está en el Hay programa. Una semana de recuperatorio, profe, después después que finalicen las clases. Claro. Fíjense en el programa lo subí en modo. Ahí en el programa están las fechas. Creo que es la primera semana de julio. Ajá. Ahí vienen los que les fue mal en el examen, o sea, los que sacaron 1, 2, 3, y los que faltaron. Ahí vienen, ¿está? Ahí les tomo el examen. Pero creo que la primera semana de julio, no me acuerdo bien cuándo, creo que es. Me parece que es 3 de julio, 4 de julio es el recuperatorio, por ahí. Y eso, y bueno, vemos eso de Roma, Grecia y Edad Media y modernidad. Vamos a ver si lo podemos liquidar y para fin de mes, principio del mes que viene, les tomo el parcial, el segundo. Y en el medio les mando un trabajo práctico para ver cómo andamos, que nos habíamos comprometido en ver eso, ¿viste? A ver qué onda. ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan sobre el tema que vimos hoy o el tema anterior? No. ¿Ninguna? ¿Seguro? No, profe, mande el link de la película, nosotros lo podemos ver. Yo tenía ganas de ver la película. ¿Cuál? Pará, un toque. ¿Pudieron entrar todos bien a hoy? Sí, profe. Lo que sí pedía un código, no sé qué. Primero se tenía que pedir un código, no sé. No, los autorizo yo para entrar. Pero... porque pedí... ¿Cómo? Si no, después del permiso me pidió un código. No, pero yo te autoricé y entraste derecho. Sí, entré derecho, sí. No, olvídate, ese código no, a veces lo pide, ¿viste? Pero no, porque me escribió recién la secretaria diciendo que hubo personas que no pudieron entrar. Pero... Igual los compañeros estuvieron permitiendo que entraran. Sí, eso está bien, no hay drama. Mientras tengan el nombre, ¿viste? Yo no quiero que me pase lo que me pasó la otra vez con los pibes de primer año, que se metió uno. Con que tengan el nombre. Nada, y aparte somos más o menos 20 monedas, ¿sí? No sé, habrá sido alguno que no pudo entrar. Después cualquier cosa me dice. Bien. Hacemos esto entonces, ¿no? Nos vemos el viernes que viene. Sí, decime, Rulo. La película que iba a decir no la dijo al final. Es, ¿cómo se llama? Casa de Fuego. Casa de Fuego. Es sobre el mal de Chagas. Está buenísima para verla. Vamos a ver si aceleramos. La semana que viene podemos meter todo, la vemos la otra. Pues está re buena para verla. Porque ahí
quedan claro algunas cosas de las que estamos viendo ahora. Principalmente el tema del conocimiento, el tema del paradigma, de estratificación social. Hay un par de cosas que da como para verlas en la película. Está buena la película en sí también, está muy buena. Se tienen que acercar a esa película también como futuros profesionales de la salud. Por ahí hay una movida ahí. Vamos a ver si la podemos ver. Vamos a ver si en el transcurso del mes la podemos ver. Bueno, ¿alguna duda que me quieran preguntar? En lista no paso porque somos más o menos los mismos, 24, 25, no. Somos los mismos, ¿no? Ya nos conocemos más o menos. No hay problema por eso. Bueno, a ver, nos vemos el viernes que viene. Bien. Les dejo, bueno, que pasen buen fin de semana. Cualquier cosa, dudas que tengan, me mandan un mail. Y nada, nos vemos el viernes. ¿Está? Bueno, dale, profe, gracias. Bueno, fin de semana. Que tengan un hermoso fin de semana. Gente, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chicos. Hasta luego. Chao, nos vemos. Chao, nos vemos. Chao.